Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. El día de hoy vamos con el video síntesis de proyecto de vida. El día de hoy eh, vamos a presentar dos momentos, que es el primer momento es explicar cada uno dos cosas importantes que les pareció de estas clases espejo. Y el segundo momento es explicar y responder una pregunta sobre un caso, sobre un muchacho llamado Jorge. Voy a comenzar yo. Mi nombre es Anderson Algarra Bonilla. Y bueno, me pareció importante de la clase de logoterapia. Esta clase yo estuve y me pareció importante la pregunta ¿qué soy? Entonces me pareció importante porque habla de, bueno, yo soy un ser vivo, pero aparte de un ser vivo, ¿qué soy? Soy un ser que piensa. Bueno, y aparte de que ser un ser que piensa, que es más, soy un ser que es inteligente, soy un ser que siente, que tiene emociones, que como vive, también muere. Entonces me pareció muy importante, ya que estas preguntas es como un poco más de quién soy yo o para qué vine a este mundo. Entonces va como un poco con estas preguntas y eso me parece importante saber qué soy, aparte de ser vivo, un ser humano. Y bueno, otra que me pareció importante es sobre las experiencias que nos ayudan a reflexionar. Y es verdad, muchos de nosotros tenemos experiencias malas, buenas, y muchas de estas nos ayudan a reflexionar, a pensar sobre qué he hecho, qué he aprendido de esto, qué, qué experiencias he tenido para llegar a este punto, para llegar a este punto de pensar. Y siento que eh, ayuda a nivel personal estas dos cosas muy importantes que vimos en logoterapia. Y nada, dejo a mi compañero Cristian presentarse. Listo. Mi nombre es Cristian Leonardo Bautista Sánchez. Yo me encontré en la clase espejo de experiencia emocional. Sí, lo principal que pues me pareció interesante de esta clase fue el tema, digamos, de la empatía que había que tener, digamos, con los demás y más porque pues en la actualidad es de ser consciente que no mucha gente hace eso, ¿sí? Y el segundo punto es, digamos, como lo que lo motiva a uno o que se siente cuando eso sucede, ¿sí? Entonces, digamos que al momento de, digamos, de realizarlo, porque pues, digamos, se ha venido practicando, lo he venido practicando después de ver la clase, ¿sí? Digamos que si hay sensaciones diferentes, uno aprende a tenerle más importancia a los demás y entender más su situación. ¿Listos? Y pues va a continuar mi compañero Nicolás. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Nicolás Arley Bejarano Acuña y participé en la clase espejo de experiencia emocional también. Una de las cosas que me quedó más marcado fue aprender a reconocer lo que uno está sintiendo y pues atreverse a expresarlo. A veces guardamos muchas cosas y pues esto termina creando una carga o sí, llevando a algo que pesa mucho. Cuando uno se da la oportunidad de hablar con alguien de confianza, no sé, un amigo, un familiar, de contarle esas cosas, pues uno se quita un peso de encima. Sí, yo lo percibí como una especie de alivio que no solo lo ayuda a uno mismo, sino que también hace que la relación con esa persona sea más cercana y sincera. Y como decía mi compañero Cristian, es lo de la empatía y la escucha activa, pues a veces uno cree que escuchar a los demás, pues solo quedarse callado, pero no, realmente poner atención a lo que la otra persona siente y
tratar de comprenderla sin juzgarla. Y listo, entonces ahora los dejo con mi compañero Sebastián. Yo estuve en la sesión de logoterapia. Eh, bueno, el concepto central que yo diría que son una de las importantes que se vieron, que la búsqueda pues del sentido de la vida es la motivación principal pues del ser humano, ¿no? No buscamos solo placer o poder, sino un propósito que dé significado a nuestra existencia. Y una de las preguntas que indicaron ahí en esa clase espejo, ¿qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida no es algo pues abstracto o algo fijo, posee límites, sino que cada persona debe pues distribuir sus líneas de tal manera que una única persona con este sentido puede pues encontrarse en cualquiera de las circunstancias y pues incluso en el sufrimiento o la adversidad. Eh, la libertad y la responsabilidad de cada humano, o bueno, en general, aunque no siempre pues controlamos las circunstancias, siempre tenemos la libertad de elegir cómo responder a ellas, tomando responsabilidad de darle sentido a nuestras vidas. Último punto, pues yo diría que la importancia del sentido sería encontrar un propósito profundo, ayuda pues a mantener la motivación y superar las dificultades y vivir de forma más plena y auténtica posible. Así que ya sería. Adiós. Bueno, ahora vamos a presentar el segundo momento, que es un caso estudio. Este caso estudio nos presenta, bueno, voy a leer el caso estudio. Entonces dice que es, Jorge es un estudiante de 17 años que cursa el último año de la escuela secundaria. Siempre se ha percibido a sí mismo como una persona tímida y reservada, a pesar de obtener buenas calificaciones. Siente que algo no está bien en su vida. Le cuesta expresar sus ideas y sentimientos y a menudo se siente a pesar, se siente solo a pesar de tener compañeros de clase y amigos. Jorge se enfrenta en una encrucijada en su vida. Está a punto de graduarse y tomar decisiones importantes sobre su futuro, pero se siente perdido. No está seguro de estar haciendo las cosas bien y experimenta inseguridad sobre su identidad y propósito. A pesar de sentirse solo, existe en él un deseo profundo de crecer integralmente y desarrollar todo su potencial. Y bueno, a raíz de esto nos da una pregunta que es, ¿qué orientación le darían como equipo a Jorge para que avance en la construcción de su proyecto de vida? Y pues yo considero que muchas veces nos hemos sentido con estos nervios de que, bueno, voy a salir de 11, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿qué persona, qué voy a hacer con mi vida cuando salga del colegio? Y yo siento que algunos de nosotros que estamos aquí, cuando salimos del colegio, hemos sentido como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? Bueno, ya salgo a
por así decirlo, al mundo exterior, y siento que es normal tener como estos nervios, como, como esta etapa de sentirse como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo la voy a hacer? Y siento que son experiencias en parte buenas porque nos ayudan como a pensar, bueno, si salgo a la vida, si salgo al mundo, ¿qué voy a hacer? Qué, ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces es cierto que esta pregunta de que bueno, él quiere salir, sí, él quiere desarrollarse, él quiere tener una vida, pero sí siento que muchas veces es como normal, aunque pues no en todos, pero pues en algunos casos es normal sentir como estos nervios de que bueno, voy a salir y, y qué voy a hacer. Entonces siento que es como una etapa, como una experiencia que nosotros, la mayoría que cursan, que salen del colegio, entonces siento que es un poco como una experiencia buena, como un recordatorio, como uff, en esta etapa eh, yo me sentía perdido, pero después de un tiempo supe qué hacer, cómo crear mi futuro, y siento que pues sería como mi ayuda como a, como a no sentirse como mal, porque siento que a todo mundo nos ha pasado. Adicionalmente, esto teniendo en cuenta, sí, ya que pues lo habíamos consultado, sí, y tiene que ver mucho con lo de las clases espejo, sí, que era inicialmente, sí, lo que decía mi compañero Anderson, que decía esa pregunta, ¿quién soy yo? Sí, que es donde uno se tiene que empezar a conocer desde ese punto a sí mismo, ¿sí? Y también adicionalmente hacerle caer en cuenta, ¿sí? Que es un error que cometemos muchos de nosotros, que solamente nos concentramos en una sola cosa, ¿sí? Cuando realmente tenemos que saber en qué enfocarnos, porque nos podemos enfocar en varias cosas en diferentes niveles. Ok, ok. Bueno, seguido a esto, mi orientación para Jorge desde la clase espejo, que fue la experiencia emocional, sería compartir los sentimientos que él tiene para así generar pues más confianza en él mismo y con las demás personas. Y pues además de eso también escuchar a los demás, porque creería que no es solo él el que va a salir a un nuevo proyecto al que no sabe qué hacer o qué va a suceder. Entonces, pues al vincularse con las demás personas y escuchar diferentes opiniones, pues ayudará a no sentirse encerrado, ofuscado por eso mismo, por no saber qué camino elegir. Entonces, pues sí, no guardarse todo eso para él mismo, sino que pues pueda relacionarse con los demás para así mismo darse cuenta qué es lo mejor para él. Ok, con referida a logoterapia, quiero agregar, bueno, no es tan largo, pero voy a tratar de relacionar con la juventud. Voy a relatar una pequeña historia. Eh, María es una mujer de 45 años que tras perder su empleo y atravesar una separación difícil, empezó a sentir que su vida no tenía sentido. Se sentía desmotivada, con ansiedad y sin ganas de seguir adelante. El problema que ella pues tenía, que María se encontraba en una crisis existencial, cuestionando el propósito de su vida y experimentando un profundo vacío emocional. Bueno, más que todo y sale la aplicación de la logoterapia y bueno, los resultados que la conllevó a eso en cuanto a bienestar emocional, su propósito, en cuanto a ayuda profesional de psicología. Y la reflexión final
que, bueno, sería para ella, que este caso ilustra como, según la logoterapia, el sentido de la vida puede descubrirse y reconstruirse a través de la acción, las relaciones y la actitud ante el sufrimiento. María es un ejemplo de cómo esta búsqueda de fuerza para superar crisis y vivir con propósito. Y en cuanto a la juventud, eh, la crisis existencial para los jóvenes, no sé, se puede resumir en varias preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito de mi vida? ¿A dónde voy a parar yo? ¿A dónde o cuál camino voy a escoger? ¿Qué sentido tiene lo que hago o quiero hacer? Porque bueno, es común en la juventud, ¿no? Siempre pues ha llegado esos pensamientos intuitivos. Hay varios puntos. Buscan construir su identidad personal y social. Toman decisiones importantes sobre su futuro, carreras, relaciones, estilo de vida. Hay variedad, pero en relación en sentido de la vida, la crisis existencial surge cuando los jóvenes no encuentran un sentido claro o satisfactorio en su vida, o cuando lo que creían importante ya no los llena o les genera dudas profundas. Y listo. Y bueno, siento que es importante pues los sentimientos encontrados en él, que pues él tiene inseguridad y pues siente que pues no puede lograr algunas cosas o se siente como mal con él mismo y una experiencia personal pues siento que pues yo salí muy joven de secundaria y salió a los 15 años y siento que es muy nervioso de que, bueno, me voy a cruzar con gente que es más grande que yo. Entonces siento que estos nervios encontrados, estas inseguridades, son experiencias, son emociones que pues nos ayudan como a construir, a crearnos, a crear un futuro y siento que pues nos ayuda a pensar este caso de estudio. Y, y nada, muchas gracias a los compañeros y nada. Hola, hasta luego, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.